Muy buenas tardes, de la magíster Jenny Luzón, docente y analista curricular. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Educación Básica. Estamos conformados por Mabel Taisha, Paulina Guamán y mi persona, Melanie Pieles. Le agradecemos profundamente por aceptar esta entrevista. Es un honor poder dialogar con usted sobre un tema tan relevante como lo que es el aprendizaje significativo, desarrollado por el psicólogo y pedagogo David Ausubel. La magíster Jenny Luzón es una destacada docente con una amplia experiencia en formación docente y análisis curricular. Ha participado en diversos procesos de diseño y actualización curricular para la educación superior y básica, con un enfoque claro hacia la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, Magíster Jenny Luzón, antes de abordar directamente el tema, ¿sería tan amable de contarnos un poco más sobre su trayectoria profesional y académica? Buenas tardes, ¿se me escucha? Primero que todo, ¿sí se me escucha? sí. Ya. Muy buenas tardes, me alegra estar aquí, compartir un poquito de mi experiencia sobre el aprendizaje significativo como tal el tema. Me siento a la vez honrada de haber sido invitada a esta entrevista y estoy emocionada de poder contribuir sobre este tema. Bueno, podré decir que empezaría mi motivación al haber sido madre muy joven. Esto no impidió el cual avanzara mis estudios, aunque con unos años de retraso. Sin embargo, mi primera formación profesional se dio con educación bilingüe en un instituto tecnológico y posterior a ello, pues, crucé la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, tanto lo que es la licenciatura como la maestría. Estos aprendizajes adquiridos durante mi formación, a más de autoeducarme, me abrió muchas puertas el hecho de formar parte de la asesoría investigativa para proyectos de titulación de la misma universidad. Y posterior a ello, pues como educadora docente en una unidad educativa completa. A más de eso, la oportunidad de estar en planta central como es dentro de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, como ente rector del Ministerio de Educación, desempeñando la actividad prácticamente extensa que es el análisis curricular, un área a la que le tengo mucho respeto por el monstruo en sí que abarca el contenido que debemos de trabajar a nivel nacional. Entonces creo que la determinación de saber a dónde quieres llegar, qué quieres lograr alcanzar, siempre ha sido la base de ir formando y construyendo mi camino prácticamente. También he formado parte del equipo de profesionales que ha llevado a cabo la actualización del currículo nacional para educación básica, la construcción del catálogo de perfiles profesionales para docentes, considerando las competencias socioemocionales que hablamos muy hoy en día. También la construcción de los estándares de aprendizaje para educación general de bachillerato y la construcción de un sinnúmero de lineamientos y directrices para educación, para los docentes y ser una guía dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada año escolar. A la vez, bueno, soy propietaria de una marca de cerveza artesanal con el nombre Ñuka Warmi, un emprendimiento que nació de la misma universidad y que a través de los años pues se ha ido fortaleciendo. Este producto fue un resultado del primer lugar y, y en verdad estamos actualmente con lo que es ya la patente de este emprendimiento, el, que se caracteriza en sí por haber sido pionera en la construcción de un producto con elementos de la Amazonía. Eso es un pequeño, por decir, preámbulo de lo que me ha caracterizado en el transcurso de estos años. Muchas gracias, la verdad muy, muy interesante. Continuamos con la siguiente pregunta.
que dice, durante su formación docente, ¿recibió usted orientación teórica o práctica sobre lo que es el aprendizaje significativo y cómo lo recuerda? Bien, hablando de la formación docente como tal, estaríamos hablando de lo teórico, porque lo práctico lo llevábamos a cabo en el tiempo de estas horas preprofesionales que se le destina dentro de la carrera, ¿no? Eh, ¿Qué les puedo mencionar? Pues claro que sí, dentro del trayecto de la formación profesional como parte de la malla curricular, se va analizando, comparando y comprendiendo cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje, quiénes son sus autores y cuáles son estas múltiples actividades y estrategias para lograr alcanzar un tipo de aprendizaje. En estos últimos años, pues hemos visto que dentro de lo que es el sistema de educación, hablamos del aprendizaje significativo en la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí más que mencionar, estaría prácticamente fortaleciendo el tema investigativo que ustedes vienen desempeñando y es prácticamente contar con este psicólogo que realizó una exhaustiva investigación sobre quién era David Zubel y quién propuso este tipo de aprendizaje significativo. Y como siempre digo yo, hay que entender primero la definición de cada término. ¿Qué nos quiere decir con aprendizaje significativo? Y no va más que relacionar los conocimientos, los nuevos conocimientos con lo que ya se sabe, ¿no? La práctica, pues, en la práctica mencionaría yo que diariamente o constantemente en la planificación del docente se va estructurando e inspirando a los docentes las actividades que dejen un aprendizaje significativo. Esto sí está relacionado con lo teórico, con lo práctico y desde la formación como tal. Son pequeñas directrices para que cuando ya vayamos a la práctica docente como tal, ejerciendo nuestra profesión, sea un abanico que se abre inmensamente a buscar estrategias de trabajar día con día en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Es interesante ver cómo el aprendizaje significativo ha tomado mucha relevancia, ya que se está aprendiendo para algo, no solo memorizando para el momento. Muchas gracias. A lo largo de su experiencia profesional, ¿cómo ha evolucionado su comprensión sobre lo que es el aprendizaje significativo? Claro que sí. Hablamos sobre un aprendizaje significativo que va más allá de lo que se menciona con un solo psicólogo como es Zuber. Yo eh, me he tomado por decir en estos tiempos donde que el autoaprendizaje es lo más importante, no quedarse con lo que nos enseñan, sino ir a más a lo profundo. Relaciono también lo que es el aprendizaje por descubrimiento, que está relacionado con Brunner, que nos propone que el aprendizaje se produce cuando el estudiante construye un, bajo su propio conocimiento a través del descubrimiento, guiado asimismo y la resolución de problemas, ¿no? Entonces, si vamos relacionando ahí, tenemos otro tipo de aprendizaje, como es Jean Piaget, quien propone el aprendizaje prácticamente por constructivismo, que nos dice que el estudiante va a lograr construir el conocimiento a través del aprendizaje prácticamente diario, que lo llaman, desde la experiencia, desde la práctica. Entonces, yo he relacionado mucho estos tres personajes muy relevantes en la educación y es prácticamente lo que envuelve la metodología y el modelo de aprendizaje, el cual el Ministerio de Educación ha venido trabajando y construyendo las directrices, lineamientos, el currículo competencial que hablamos sobre las habilidades y destrezas. Entonces, sí ha sido un camino largo de ir comprendiendo cuánto nos aporta una y otra cosa.
Muchas gracias. Claro, esta reflexión, estas relaciones nos invita a ver como al estudiante, como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que sabemos que el estudiante, el docente son parte de este aprendizaje, ya que el docente actúa como guía para que el estudiante pueda formarse, pueda autoeducarse, pueda construir su conocimiento. Bueno, ahora desde su experiencia, ¿qué condiciones cree usted que deben estar presentes tanto en el ambiente escolar como en el propio estudiante para que el aprendizaje sea realmente significativo y no solo memorístico? Bueno, es fundamental el ambiente escolar sea centrado en el estudiante. Hablamos mucho que el estudiante es prácticamente el rol más importante dentro de la institución, ¿no? Entonces, nosotros como docentes estamos fomentando la exploración y el descubrimiento. Además, el estudiante debe tener una actitud curiosa y motivada hacia el aprendizaje y ser capaz de relacionar la nueva información con sus conocimientos y experiencias previas, ¿no? Desde la casa que vienen trayendo y, y nosotros como docentes, cómo vinculamos estos contenidos al aprendizaje, a la enseñanza-aprendizaje del estudiante. Estas condiciones, pues estaríamos hablando nosotros de brindarle al estudiante un ambiente colaborativo, un currículo flexible. Hablamos de un currículo flexible, pero ¿qué quiere decir? El Ministerio de Educación como tal ha implementado el currículo competencial. Este currículo está priorizando el desarrollo de habilidades prácticas y competenciales claves como es la comunicación, las matemáticas, las habilidades digitales y socioemocionales que se las está conociendo mucho en territorio como las inserciones curriculares, pero ya están inmersas todo esto en la guía que el docente debería de ir teniendo para lograr tener un estudiante con estas habilidades y que no sean memorísticas. Desde mi experiencia, he visto cuando se cumplen estas condiciones, los estudiantes se sienten mucho más comprometidos y motivados con su aprendizaje, son capaces de aplicar sus conocimientos de manera efectiva en situaciones reales. Muchas gracias con su respuesta. A continuación va mi compañera. Ya, bueno, sabemos que las condiciones, entre ellas está la motivación, también lo que es el contexto familiar, el contexto educativo, influyen mucho Ujú. en cómo el estudiante aprende realmente, si está estudiando porque quiere o por obligación. Entonces, esto influye mucho. Con la siguiente pregunta, ¿nos podría compartir una experiencia concreta en la que haya aplicado estrategias basadas en el aprendizaje significativo y qué resultados obtuvo al aplicar esta teoría? Ya, bueno, tengo las dos experiencias, tanto en la práctica como docente, y bueno, desde las ideas, estrategias que nosotros motivamos también desde el punto de la mesa, por decir así. Entonces, entre armar un círculo de reflexión que decimos entre docentes, pues la idea fue generar, entre un proyecto que lo hicimos en nuestra institución educativa, fue el generar un huerto como tal, no tan grande, pero sí representativo, por decir así. Pusimos semillas de tomate, de pepino, también pusimos semillas de pimientos, y este proyecto, bueno, combina diferentes materias y estamos fomentando el aprendizaje a través, basado en proyectos, ¿no? Que llega a la conclusión de un aprendizaje significativo, ya que los estudiantes relacionan la teoría con la práctica y aplicar un concepto real, por decir, desarrollo habilidades prácticas y la resolución de problemas. Esto promueve la motivación y el interés en el aprendizaje, que lo había mencionado anteriormente.
y la colaboración y el trabajo en equipo al decir que estamos haciendo un proyecto que implica varias asignaturas, es decir, en matemáticas, estamos aplicando lo que es medición de cálculos, cantidades, semillas, fertilizantes, el seguimiento y el crecimiento de la planta, igual en ciencias naturales. Tenemos el estudio de la fotosíntesis, el ciclo del agua, la diversidad en el huerto. En cuanto al área, a la asignatura de estudios sociales, estaríamos analizando también la importancia de lo que es la agricultura, en la economía local, el estudio de la historia en la agricultura. En la región hay muchos factores que prácticamente a través de un proyecto generamos esta conciencia en el estudiante y el deseo por aprender más. Más, a más de concientizar con este emprendimiento, le motivamos a ser capaces de realizar estas cosas sencillas que en el transcurso de los años, pues estos proyectos, si se les dedica recursos y tiempo, pues pueden llegar a abarcar un gran espacio en la comunidad. Como decimos nosotros, hablamos de la comunidad educativa y son factores que intervienen varios aquí, el docente, el padre de familia, la familia misma, el núcleo familiar. Eh, También hablamos de la comunidad. Entonces, sí, sí es un punto donde que mucho depende el estar, buscar estrategias que nos permitan lograr alcanzar el aprendizaje significativo del estudiante. ¿Cuán entregado está el docente a cumplir con este rol? Muchas gracias, muy valiosa su experiencia, la verdad. Bien sabemos que bueno, antes la educación solo era lo teórico o lo que se enseñaba y eso ya. Entonces ahora podemos ver cómo este aprendizaje nuevo de lo que es el aprendizaje significativo, ponerlo en práctica, ponerlo en experiencia, es muy valioso, que a los estudiantes les permite experimentar, les permite poner en práctica lo que están aprendiendo teóricamente. Y en el caso de que sea, por ejemplo, una asignatura con solo teorías y, por ejemplo, lengua y literatura, ¿cómo se le pondría en práctica lo que es el aprendizaje significativo? ¿Cómo lo llevaríamos ese aprendizaje significativo? Correcto. Bueno, nosotros tratamos siempre de analizar todo este contexto, ¿no? Y nosotros decimos, empezamos con el área de lengua y literatura desde la forma en que nos expresamos, desde cómo analizamos y cómo llegamos al criterio de que este proyecto o esta idea de generar una práctica eh, ya tiene un sentido, un objetivo, y eso va desde el criterio del estudiante. Estaríamos, bueno, desde un ejemplo muy pequeño, esto de las semillas que normalmente se genera en el aula, sembrar una plantita en un vaso de algodón y lleva unas etapas, estamos, como yo dije, estamos aplicando matemática desde lo más sencillo, aplicando matemática, los días que transcurren, tenemos también sociales, tenemos naturales, y donde aplicamos la lengua y literatura prácticamente desde el saber cuál es el contenido de este proyecto. Nosotros estamos desarrollando en el estudiante la capacidad y la habilidad de desenvolverse, de generar una exposición en decirle al estudiante muy bien, detalle, cómo fue su experiencia en términos muy prácticos, ¿no? En lenguajes de niños, por decir así, en decirle al niño pues que exponga cuál fue el resultado, cómo llevó las etapas del implante de la semilla en su proyecto. Entonces, vamos a hacer que el estudiante vaya desde la fase del conocimiento, de la fase de la práctica, a la fase de la socialización como tal. Entonces, vamos incrementando no solo una área, sí o sí, por más que queramos limitarnos, que es lo que menos queremos, es que el estudiante va incrementando varias áreas, varias asignaturas y a la vez su capacidad y habilidad por desarrollar su criterio
se desplaye prácticamente. Entonces, en todo, lo que es lengua y literatura lo aplicamos en todo prácticamente. De eso sí, desde saber leer los nombres, poner un identificador en alguna parte donde que vayamos a incrementar el proyecto. Entonces, sí, lengua es una parte básica prácticamente desde el saber expresar, ¿no? Saber hablar, saber leer. Entonces, de eso. Muchas gracias. Y ahora, ¿cómo considera usted que influye la actitud del docente en el logro de un aprendizaje significativo? ¿Qué papel juega los aspectos como es la empatía, la motivación en el contexto del estudiante? Bien, nosotros siempre decimos que las instituciones educativas son nuestro segundo hogar para nuestros niños, así como asimismo la universidad es un segundo hogar para quienes se están formando profesionalmente. Nuestro trabajo se vuelve nuestro segundo hogar cuando ya estamos ejerciendo nuestra profesión. Entonces, qué importante es el ambiente y el entorno en que nos rodeamos. Desde cada uno de los espacios. Entonces, si nosotros como profesionales somos conscientes que un ambiente y un entorno es muy importante para nosotros sentirnos muy bien, cuán más importante es darle este espacio al estudiante que todavía no tiene la capacidad de decir, esto no me va a hacer sentir mal el día de hoy, o no importa el día de hoy, esto no va a influir que yo me sienta triste o que me sienta mal, ¿no? Entonces, cuán empático hay que ser como profesionales docentes dentro de la institución educativa como tal, ¿no? Yo incentivo y motivo mucho al estudiante la actitud. Por decir, deja mucho que decir cuál sería la actitud con la que nosotros llegamos si estamos de mal humor. De la puerta para afuera los problemas y de la puerta para adentro hay que ser muy profesionales, muy empáticos, muy sensibles. Entonces, sí, la actitud positiva y entusiasta puede crear un ambiente de aprendizaje motivador y estimulante a la vez que influye en la formación de cómo el estudiante va a recibir todo lo que el día de hoy yo como docente he planificado en cuanto como docente, ¿no? Porque también si me voy al punto de que yo como el espacio del ente rector remito instrucciones para que la institución como tal lleve a cabo, mucho implica cómo lo doy, cómo direcciono esta información. Asimismo, nosotros como docentes debemos de tomar esa actitud positiva. En resumen, prácticamente la empatía juega un papel muy fundamental en el logro del aprendizaje significativo. La motivación son aspectos claves que pueden influir en la forma en que el estudiante se involucra y aprende día con día. Los niños son muy perceptivos, mi cara lo dice todo. Yo sé que si voy a llegar feliz, alegre, o sea, con los niños nosotros debemos de ser niños, tomando, claro, un rol delante de ellos, ¿no? Pero nuestra actitud, nuestra vibra, por decir así, tiene mucho que ver en cómo ellos se van a sentir el día de hoy. Cuán perceptivos son al ver a un docente que entra, tal vez tuvo una mala noche, un mal día, y le ve, los niños son muy, también a la vez, son muy específicos al narrar o al contar cómo vieron a la profesora el día de hoy. Y si es posible, por ahí un dibujito también. Entonces, sí es muy importante saber cómo vamos a direccionar nuestra energía, estos sentimientos y emociones delante de nuestros niños. Sin duda, la actitud del docente marca mucho la diferencia porque muchos de los estudiantes recuerdan no de lo que aprendieron, sino de cómo se sintieron al aprender, cómo se sintieron en ese ambiente, cómo estaba el docente. Correcto. ¿De qué manera cree que el aprendizaje significativo contribuye al desarrollo de habilidades para la vida más allá del aula? Bien, el ejemplo que les había mencionado anteriormente sobre el huerto
pues dentro del sistema de educación intercultural bilingüe, el sistema de educación como tal tiene dos modelos que se aplican a nivel nacional. Y muy poco se habla del sistema de educación bilingüe y aprovecho este espacio siempre para dar a conocer esto. Dentro del sistema de educación bilingüe nosotros lo llamamos proyectos de vida, porque están inmersos a la familia, a la institución educativa, los compañeros, el docente como tal, y al finalizar este proyecto, pues se socializa la comunidad. Muchas veces nosotros hablamos sobre que generamos un proyecto y ahí quedó dentro de la institución. No, nosotros lo formalizamos mucho más, hacer las ferias que llamamos al finalizar cada trimestre. Entonces es donde exponemos estos conocimientos adquiridos en la práctica y es lo que hace la diferencia, marca la diferencia de la educación tradicional. Lograr alcanzar el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes va más allá de un contenido curricular, va más allá de lo teórico, es desarrollar en los estudiantes las habilidades críticas, prácticas y sociales que son relevantes para la vida personal y futuro laboral de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes. Por decir, nosotros tratamos de ser muy prácticos en el aprendizaje y que el estudiante forme un criterio de liderazgo y que sobre todo prevalezca desde el aprendizaje significativo. ¿Qué rol va a desempeñar el estudiante líder en su comunidad? Y todo a base del aprendizaje significativo que adquirió durante su paso por la formación educativa prácticamente. Podemos observar, tener en claro que el aprendizaje significativo ayuda mucho a los estudiantes, ya que va más allá de lo que aprenden en la escuela o de dar exámenes, sino que les ayuda a vivir, a resolver problemas reales, a llevarlo a lo que es a la cotidianidad, a su realidad. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias por esta entrevista. Le agradecemos de todo corazón y muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme compartir un poquito de mis experiencias y también criterios, ¿no?, sobre el aprendizaje significativo. Hoy les deseo muchos éxitos en su carrera como docentes, que se apasionen de este proceso de enseñanza y el compromiso con la educación. Inspiren, sean motivadores a sus estudiantes y sean esa correíta que les ayuda a llegar a alcanzar estos objetivos y que su dedicación y esfuerzo sean recompensados cuando se vean ya en la práctica docente, queridas chicas. Colegas, les diría yo, futuras colegas, les deseo lo mejor.